Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Nos habíamos quedado en la anterior sesión, en esta parte de los ciclos. Los ciclos son muy importantes para ustedes porque cuando empiecen a estudiar bioquímica van a ver que al margen de trabajar con moléculas que tienen grupos funcionales, no solamente alcanos, van a empezar a encontrarse con muchos ciclos, ¿no? Ciclos tanto con enlaces simples como con enlaces eh, dobles o múltiples enlaces dobles. ¿Cómo entendemos un ciclo? Nuevamente, ya se va haciendo fácil, pues nosotros solamente tenemos que ver el tipo de enlaces que tiene cada átomo para entender su hibridación y por lo tanto para entender su forma en el espacio. En este caso, si vemos un ciclopentano, esta es una forma plana de escribir, solamente nos serviría para entender los enlaces. El carbono tiene dos enlaces, carbono-carbono, uno, dos y dos enlaces hidrógeno. Entonces, en este caso, si se fijan, enlace carbono-carbono y enlace hidrógeno. Son enlaces simples, solamente enlaces simples. ¿Cómo son enlaces simples en un ciclo pentano? Todos los carbonos tendrían hibridación sp3 y por lo tanto todos serían tetraedros. Entonces es la lógica, ver el tipo de enlace, encontrar la hibridación y entender su estructura en tres dimensiones. Como todos son tetraedros, si nosotros usamos modelos moleculares y juntamos 5 tetraedros en un ciclo, vamos a tener esta estructura. Acá se darán cuenta que todos son tetraedros y la representación, la representación tridimensional en una hoja, es decir, la representación tridimensional en dos dimensiones, que sería una hoja, más apropiada sería dibujar al ciclo pentano de esta forma. Entonces, de aquí en adelante no podrán dibujar un ciclo pentano plano cuando se les pida, sino deberán entender que esta es la estructura tridimensional del ciclo pentano, que por supuesto puede ir rotando en estos sentidos, chocando de arriba abajo. Y una de las formas más fáciles de dibujar el ciclo pentano es esta. Se le denomina conformación sobre, porque si se fijan, cuatro estarían como en un plano, uno, dos, tres, cuatro, y uno está por encima del plano. Entonces se le denomina conformación sobre. Aquí iría la tarjeta en un sobre de tarjeta y esta sería la lengüeta para cerrar el sobre y si quieren pegarlo. Entonces esta es la estructura tridimensional de un ciclopentano que debe ser entendida de aquí en adelante en esta forma. Nunca plana, sino con cuatro en el plano y uno que puede estar arriba o abajo en la conformación denominada sobre. Una de las moléculas más distribuidas y más importantes y aún más estable que el ciclopentano es el ciclohexano. En este caso hay menos tensión angular. La tensión angular se produce al formar el ciclo y la tensión angular significaría que ciertos enlaces pueden doblarse un poquito, generando inestabilidad tanto en el ciclo como en la molécula. En el ciclo hexano, normalmente si son átomos de carbono e hidrógeno solamente, se producen o se replican los ángulos de 109 grados correspondientes a un tetraedro sin distorsión alguna. De manera que si yo analizo este ciclo hexano, por ejemplo, este carbono va a tener uno, 2, 3, 4 enlaces simples, va a ser sp3 y lo mismo va a pasar con todos los carbonos, todos tienen cuatro enlaces simples, lo que me lleva a concluir que todos tienen hibridación sp3, enlaces simples sp3. Por lo tanto, si es sp3 tendrá que ser un tetraedro, ¿no? Entonces acá hay uno, 2, 3, 4, 5, 6 tetraedros. Y cuando nosotros con modelos moleculares juntamos 6 tetraedros en forma de ciclo, vamos a encontrar que
tampoco el ciclohexano es plano, es decir, ya no pueden dibujar al ciclohexano plano a partir de esta clase. Entonces, si se les dice dibuja ciclohexano en 3 dimensiones, deberán ser una representación del modelo molecular parecida a esta, que les vamos a enseñar cómo hacer ahora. Y la conformación del ciclohexano, la más estable, se denomina silla, que es la que más se representa, aunque también en algunos casos puede estar en su otra conformación. Si se fijan, estos dos de acá corresponderían a estos dos. Este de acá sería este enlace carbono de acá sería este enlace de acá sería este, y el enlace de acá sería este último. Y en cada átomo de carbono habrían dos hidrógenos, ¿sí? 1, 2. En este carbono, 1, 2. 1, 2. Y aquí están con diferentes colores porque son dos tipos de sustituyentes, unos axiales, los que están todos en forma vertical, en rojo, se llaman axiales, y los que están en celeste se llaman ecuatoriales, ¿sí? Entonces, todos tendrían una cierta posición. ¿Cómo podemos hacer fácilmente esta estructura? Les vamos a enseñar un pequeño truco. Se van a dar cuenta que en el ciclo hexano existen enlaces paralelos. Entonces ustedes pueden empezar a dibujar dos enlaces paralelos, que serían este paralelo a este. Antes de dibujar siquiera la silla, pueden trazar dos líneas paralelas que representarían a estos dos enlaces. Entonces imagínense que no existe la estructura y que empezamos a dibujar solo línea paralela. Entonces en amarillo tendríamos esta línea y esta línea, ambas paralelas. Bien, luego trazamos otras dos líneas paralelas, que podrían ser, si se dan cuenta en el modelo, esta es paralela a esta. Por lo tanto, trazo con un ángulo una línea acá y con el mismo ángulo trazo acá una línea, pero que sea paralela. Si yo llevara esto por acá, serían paralelos, es decir, líneas que no se juntan, que no llegan a unirse, son líneas paralelas, y estaría dibujando esta y esta. Finalmente, podemos trazar el último par de líneas paralelas. Aquí se nota mejor el paralelismo. Este es paralelo a este y estaría dibujando este con este, que ambos son paralelos. En resumen, pueden dibujar dos paralelas, podrían dibujar aquí estas paralelas y finalmente en verde las últimas dos paralelas, y ya cuando tengan esta figura van a tener una conformación silla. Les recomendaría que hagan este ejercicio que acabamos de explicar varias veces y dibujen varias veces una silla hasta tener esta estructura base. ¿Sí? Entonces en esta silla, aquí estaría la sentadera, este sería el espaldar y esta sería la parte de los pies. Y ustedes pueden dibujarlo de esta forma o con algunas variantes que podemos ver después. Pero de inicio, si les pido dibuja el ciclo hexano en 3 dimensiones, en tu hoja deberás trabajar de esta forma. Una vez que han hecho los tres paralelos, las tres líneas paralelas y tienen el esqueleto del ciclo, entonces podrán poner en cada átomo de carbono un hidrógeno en forma vertical. Este para arriba, estos dos para abajo, estos dos para arriba y este para abajo en rojo. Estoy dibujando todos los hidrógenos en rojo, que serían los axiales. Y luego dibujarán en cada átomo de carbono un ecuatorial en celeste, ¿sí? Un ecuatorial en celeste, estarían dibujando estos hidrógenos de manera que tendrían completa su representación del hexano, la representación tridimensional en su hoja o en la pizarra. Preguntas hasta aquí porque esta es un poquito más compleja, entonces para que lo escriban de una forma más fácil hemos tratado de buscar una forma técnica, digamos, de dibujarlo, y les recomendaría que varias veces hasta conseguir la forma silla vayan dibujando líneas paralelas
y luego vayan poniendo en cada átomo de carbono un sustituyente axial y otro ecuatorial, ¿no? Preguntas hasta acá. Ninguna. Bien. Entonces continuamos. Ya tenemos la idea de cómo van a dibujar ustedes un ciclopentano en forma sobre y ahora a una estructura un poquito más compleja que sería un ciclohexano en forma de silla. Dibujan dos paralelas y dos paralelas, ya tienen la estructura base y en cada átomo de carbono ponen uno axial y uno ecuatorial. Uno axial, uno ecuatorial, uno axial, uno ecuatorial y tendrían la conformación silla, que es una representación en la hoja es dos dimensiones, una representación de la estructura tridimensional. Ahí tienen una animación de cómo es y cómo se reconoce ya la forma silla del ciclohexano. Entonces esto ya va a ser común para ustedes. Los ciclos no son planos y tendrán cierta estructura tridimensional, entendiendo que en el caso del ciclohexano todos sus átomos de carbono tienen hibridación sp3 y por lo tanto todos son tetraedros. Bien, acabamos de ver la conformación silla. La conformación silla puede ir a una conformación denominada bote, que es menos estable, pero va a existir un equilibrio. No solamente se va a mover de esta forma la molécula, sino puede llevar, si se fijan, este átomo de carbono se traslada hasta arriba. Lo demás se mantiene. Este se mantiene, se mantiene y se mantiene. Tendríamos los tres. Estos dos bajan un poquito y este es el que sube a esta posición. Entonces, este sube acá y tendrían una especie de bote con su poa y con su propa, un pequeño botecito que es una conformación que también tiene el ciclo hexano, pero al ser menos estable que la conformación silla, se la representa en menos oportunidades. Ahí tienen una interconversión, está inicialmente en silla y este átomo de carbono, como les he dicho, sube hasta acá, ahí va subiendo para encontrarse en una estructura bote. Ahí tienen silla y el átomo de carbono va subiendo y tengo ahí el bote. Entonces, esta es una interconversión, continuamente va a ir cambiando, pero la mayor parte del tiempo su ciclohexano va a estar en conformación silla, que es la más estable. ¿Por qué es la más estable? Acá ya vamos a pensar o vamos a empezar a definir algunos efectos que hacen tanto a la estructura como a la reactividad en las moléculas orgánicas. Fíjense que en la conformación bote, las nubes electrónicas, es decir, los electrones que están girando en esta esfera y los electrones que están girando en esta esfera van a estar cerca y por lo tanto van a chocar. Ese choque de nubes electrónicas causa una repulsión de los electrones y esta repulsión causa una inestabilidad a la molécula y se denomina efecto estérico. Entonces el efecto estérico va a ser cuando la nube de electrones del hidrógeno choque con la otra nube de electrones del hidrógeno, cause repulsión y por lo tanto inestabilidad. Las moléculas tienden, esas son las nubes de electrones y van a chocar entre sí causando repulsión y las moléculas tienden a tener menos efecto estérico posible, es decir, entrar en la forma más estable. ¿Cuál sería la forma más estable? Bajar uno de estos átomos de carbono a posición silla, cualquiera de ellos puede bajar, y de esta forma ya entenderíamos por qué la posición silla es menos estable, porque no habría este efecto estérico, este hidrógeno ya no chocaría con este, sino en la posición silla estaría abajo. Fíjense, es el hidrógeno de acá con el hidrógeno de acá, aquí estarían chocando. Si bajo esto,
ya no va a haber ese efecto estérico de choque de este hidrógeno con este. Por eso la conformación silla es más estable que la conformación bote. Eso es solo para conocimiento. Lo que me interesa a mí es que sepan dibujar por lo menos la conformación silla del ciclohexano y conocer que el ciclohexano también se encuentra en una conformación bote que, por lo que acabamos de explicar, es menos estable debido al efecto estérico entre los grupos que vayan a ir chocando en este tipo de conformación. Bien. Entonces, eso respecto a los ciclos, si tienen alguna pregunta, en resumen, deben ya describir o dibujar un ciclopentano en la forma de sobre y un ciclohexano por lo menos en la forma de silla, que es lo evaluable, y conocer además que el ciclohexano puede interconvertirse a su conformación bote, que es menos estable por el efecto estérico, entendiendo efecto estérico por el choque entre las nubes electrónicas de dos átomos. Cuanto más cerca estén, producen un choque y esto produce inestabilidad, por lo que este ciclohexano va a tender a regresar o a bajar sus átomos de carbono. Puede bajarlo esto acá para hacer silla o puede bajarlo este acá para hacer otra silla, y principalmente el ciclohexano estará en la conformación silla más que en la conformación bote. Dudas porque ya vamos a entrar a lo que sería la hibridación SP. Ninguna. Bien. Entonces continuamos y ahora vamos a hacer la hibridación SP. Ya habíamos dado algún material de apoyo, espero lo hayan estudiado y así vamos a entender también con mayor facilidad lo que sería este tipo de hibridación. Para el caso del carbono, siempre vamos a mover un electrón desde el orbital 2s hasta el orbital 2p para tener 4 orbitales. De los 4 orbitales en hibridación SP, solo vamos a hibridar un S con un P, es decir, un S con un P. En este caso, los orbitales híbridos que obtenga van a ser aún más chiquitos, tienen 50% de carácter S, es decir, son más esferas y menos largos, ¿sí? Entonces, el SP3 era el orbital híbrido más largo, reducía un poco en SP2 y en SP los orbitales híbridos van a ser bastante cortos porque tienen 50% de carácter S y 50% de carácter P. Como estoy hibridando dos orbitales, solo dos de estos, puede ser un 2s con un px, digamos, o con un py, o también con el pz, y supongamos que estamos hibridando el 2s con el 2px, vamos a tener solo dos orbitales híbridos, cada uno, por supuesto, con un electrón. Y me van a sobrar dos orbitales p, podría ser el y el z, que no he hibridado. Ya, de acuerdo a la siguiente clase, vayan dándose cuenta que cada orbital p no hibridado sirve para formar un enlace doble. Y en este caso, SP, aparte de los enlaces simples formados por los orbitales híbridos, tendría posibilidad de formar un enlace doble con este orbital y un enlace triple con el último orbital. Entonces ya vamos sospechando que la hibridación SP3 se asociará principalmente con triples enlaces o en algún caso, como vamos a ver, con átomos que hacen dos dobles enlaces. Es decir, que necesitan dos orbitales p libres para producir esos enlaces pi. Bien, entonces en la hibridación ya saben que todos, al igual que acá, todos van a tener un electrón y van a ser capaces de formar enlaces. Ahora, de acuerdo a la teoría de la hibridación, debo colocar los orbitales híbridos lo más lejos posible entre sí. Entonces, ¿cuál es la figura geométrica en el espacio para que esos dos estén lo más lejos posible entre sí? Es una recta, una línea a 180 grados. Entonces, este orbital híbrido sería este en amarillo, con un orbital acá,
con un electrón ahí, perdón. Y este orbital híbrido estaría siendo representado por el otro amarillo. Ambos son orbitales híbridos sp y los coloco a 180 grados porque es lo más lejos posible entre sí para que puedan producir sus enlaces. Esa va a ser, por tanto, la clave para la representación tridimensional de átomos hibridados en sp. Debo respetar estos 180 grados o estos 180 grados que hacen a una línea. Y eso es un plano, ¿verdad? Entonces los orbitales híbridos están a 180 grados en una estructura plana. Luego, como he hibridado solo dos, un S y un P, y en este caso, digamos, habríamos hibridado 2S con PX, por tanto en el eje X estarían los orbitales híbridos a 180 grados. Me quedan, ¿qué cosa? Un orbital PY, que lo estoy dibujando, lo estoy señalando, y un orbital PZ. Y aquí tenemos la hibridación SP. La hibridación SP tendrá un orbital híbrido, digamos, a su derecha, puede ser este, otro orbital híbrido a su izquierda, los orbitales en amarillo, los orbitales SP híbridos a 180 grados, y me sobrará un orbital PY, que lo estoy dibujando con la flechita, con el cursor, y un orbital PZ que va adelante y atrás. Entonces, el eje X para los orbitales híbridos SP, el eje Y para un orbital PY no hibridado, y el eje Z para el otro orbital PZ no hibridado. Esta es la estructura. Por supuesto, cada orbital híbrido tendrá un enlace. Acá podrán venir hidrógenos. Y cada orbital híbrido tendrá un electrón, perdón. Y acá este electrón con el de un hidrógeno puede formar un enlace. Este electrón con un hidrógeno forma un enlace. Y los orbitales P podrán formar enlaces pi. ¿Sí? A ver, un enlace pi en el eje Y. Y este puede hacer un enlace pi en el eje Z. Esto respecto a la hibridación. Para hacerlo más entendible, podemos pensar en un etino, que es un carbono, triple enlace carbono. Entonces, en este etino tendría dos orbitales sp. ¿Cómo reconozco que es sp? Este que estoy dibujando es orbital híbrido, el que lo dibujo sería este en amarillo. Este otro que lo dibujo sería el otro orbital híbrido en amarillo, un orbital PY, que sería este, y un orbital PZ, que sería este. Como habíamos dicho antes, el orbital híbrido sp, este puede hacer un enlace con un electrón de un hidrógeno. Entonces, este electrón del carbono se enlaza con un electrón del hidrógeno. Ya saben que el hidrógeno es una esfera porque su configuración es 1s1. Y aquí tendría un enlace carbono-hidrógeno. Sí, lo mismo acá. Estos son orbitales híbridos. Entonces este orbital híbrido podría ser un enlace con un hidrógeno que es una esfera y este sería un enlace carbono-carbono. El otro orbital híbrido, que sería este para este carbono y este para este carbono, podría ser el enlace tipo sigma. Se va a traslapar y va a producir un enlace fuerte denominado sigma, que es un enlace simple. Hasta ahí tendría del etino un enlace simple y un enlace carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno. ¿Qué me falta? El enlace doble y el enlace triple. Entonces voy a entender que hay un enlace pi, se va a acercar este orbital P a este orbital P en el eje Y van a producir un enlace pi, y en el eje Z se va a acercar este electrón a este electrón y van a producir en el eje Z el tercer enlace. ¿Cómo lo veríamos? Carbono, enlace a hidrógeno, carbono, enlace a hidrógeno, el enlace carbono-carbono simple, que sería este. De acá se denomina enlace sigma,
Y con el orbital PY no hibridado, estoy señalando los dos PY, se van a acercar y van a formar un enlace pi. Eso ya conoce. ¿Sí? Sin embargo, hay un orbital PZ. El orbital PZ también se puede acercar al otro orbital PZ, este con este, y formar un enlace. De manera que tendría el etilo. Carbono-carbono enlace sigma simple, enlace doble en el eje y enlace doble en el eje Z. Triple enlace y enlace carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno. Eso para entender un poco la estructura del etino, cómo se vería un orbital sp donde viene un hidrógeno, otro orbital sp donde viene un hidrógeno y una gran nube de electrones, un enlace pi en el eje Y, que estoy dibujando acá, y en verde de atrás para adelante un enlace en el eje Z. Este sería un triple enlace que va a requerir hibridación sp. El triple enlace tendrá un enlace sigma y necesita hacer dos enlaces pi. Hace uno con el orbital PY y otro con el orbital PZ. Uno con el orbital PY y otro con el orbital PZ. Por tanto, ahí tienen la estructura. Van a ver el enlace sigma, el enlace PY y el enlace PZ, además de los enlaces con hidrógeno. Pues cuando piensen en etino, deberán pensar primero en reconocer que el triple enlace me puede definir una hibridación SP, porque necesito un enlace simple y dos dobles. Esta es la hibridación es SP. Y por lo tanto la estructura es lineal. En este sentido, en azul estarían a 180 grados los orbitales SP híbridos. ¿Sí? Uno de los orbitales híbridos va a producir el enlace carbono-carbono, que sería este, y es un enlace de tipo sigma. El otro orbital híbrido enlaza con hidrógeno y el otro orbital híbrido enlaza con hidrógeno. Entonces tenemos la estructura lineal, carbono-carbono, carbono-hidrógeno y carbono-hidrógeno, con un enlace simple. ¿Cómo son los otros dobles enlaces? Un orbital PY que estoy señalando se unirá para formar el enlace pi en el eje y luego este orbital PZ que estoy señalando, adelante, atrás, en ese plano eje Z, se unirá para formar el otro enlace pi. Entonces ya tenemos un enlace sigma acá y dos enlaces pi alrededor del enlace sigma. ¿Sí? Un enlace sigma en el eje PY, acá está en amarillo, van a ver el segundo enlace que sería de tipo pi en el eje y el tercero estaría en el eje Z para que vayan reconociendo la hibridación. Bien, en modelos moleculares pueden representar de esta forma. Lo importante es respetar los 180 grados. ¿Sí? Este enlace con este debe formar 180 grados. No pueden hacer como tetraedro ni trigonal plano, no. En SP, de acá a acá, 180 grados. Y de este enlace carbono-carbono al enlace carbono-hidrógeno a 180 grados. En otras palabras, los orbitales híbridos que hacen el enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno, estos en celeste, deben estar a 180 grados en una línea. Eso es lo más importante a considerar ya cuando quieran dibujar sus enlaces en tres dimensiones. Por lo tanto, si les piden represente el etino en tres dimensiones, el único cuidado que deben tener es que si este del centro es el enlace sigma, pongan el otro enlace del orbital híbrido, en este caso carbono-hidrógeno, a 180 grados. ¿Sí? Si este de aquí es el sigma, el enlace carbono-hidrógeno debería estar a 180 grados. En la imagen, este es carbono-carbono y a 180 grados carbono-hidrógeno. Es una línea, si se ve.
¿sí? Este es el enlace SP y este es el otro SP, estarían a 180 grados. Los otros dos enlaces, como que estarían, digamos, solapándose uno con otro, entonces se los puede escribir simplemente como doble y triple. Ya no se nos representa en esta imagen tridimensional, solamente me representan los 180 grados. El enlace sigma, todo lo que está en azul, se van a dar cuenta, es una línea. Esta es una línea con esto y esto. Entonces tengo la línea con este enlace y con este enlace. Y los otros dos, como hacen una nube de electrones, más o menos eh, así, ya no se distingue, entonces simplemente se puede poner uno arriba y el otro abajo. Pero si alguien no respeta los 180 grados entre este orbital híbrido SP y este orbital híbrido SP, entre este azul y este azul, si no pone 180 grados, el ejercicio y la molécula estarían mal representados. Bien, preguntas hasta acá. Vamos a hacer algunos ejercicios tipo para terminar ya esta parte de hibridaciones. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejercicios tipo para que ustedes vayan viendo cómo deberían resolver ustedes en un examen. Por ejemplo, yo les puedo decir, representa el dióxido de carbono en 3 dimensiones. Entonces, lo primero que deberán recordar es cómo se escribe el dióxido de carbono. Esta es la estructura Lewis. El carbono tendrá 4 electrones en la capa de valencia. El oxígeno tendrá 6 electrones en la capa de valencia. Esta información es tanto de colegio como de química inorgánica, ¿verdad? Entonces, la orgánica se sirve mucho de materias como química inorgánica, físico-química, hasta la misma física, como vamos a ver enseguida con el tema de vectores, son disciplinas que se utilizan en la química orgánica. Entonces, lo primero que encuentran es que aquí hay un enlace y aquí hay otro enlace, dos enlaces. Para este carbono acá hay un enlace y aquí hay un enlace, dos enlaces. Por supuesto, el oxígeno tendrá 2 pares de electrones libres y el oxígeno tendrá 2 pares de electrones libres. Entonces ya tienen cómo ver los enlaces del carbono. Fíjense que este carbono puede hacer un enlace sigma y un enlace sigma, pero tiene la necesidad de hacer un doble enlace pi, un pi, y otro doble enlace pi. Entonces este carbono, a pesar de tener dos dobles enlaces, alguien podría decir, tiene doble enlace, tiene hibridación sp2. No. Cuando nosotros usamos la hibridación sp, cuando necesitamos hacer dos enlaces dobles. Fíjense. En este caso, digamos, el carbono para el etino, para el triple enlace, necesita hacer un enlace doble en el eje y otro en el eje Z, es decir, necesito dos enlaces pi. Esto es un enlace pi y este es el otro enlace pi. Acá un enlace pi en el eje y en el eje Z el otro enlace pi. Cuando un átomo de carbono necesita hacer dos enlaces pi, su hibridación es sp. En otras palabras, un átomo un átomo cualquiera de carbono, de nitrógeno, etcétera, para reconocer su hibridación sp, deberé ver que haga enlace triple o que haga dos enlaces dobles. Entonces, el carbono aquí necesita un orbital p para hacer este enlace y otro orbital p para hacer este enlace. Necesita dos orbitales p no hibridados, por lo tanto, su hibridación es sp. El oxígeno sí tiene solo doble enlace. Entonces, un sigma y un pi. Por lo tanto, su hibridación va a ser sp2. Este oxígeno va a tener un sigma y un pi, doble enlace, y por lo tanto su hibridación va a ser sp2. Para el carbono, la estructura será sp lineal. La hibridación sp tiene una estructura tridimensional lineal a 180 grados.
este de aquí con este de aquí debe formar 180 grados y los oxígenos tendrán una estructura trigonal plana. Entonces, tengo este carbono en sp. ¿Cómo es sp? Un orbital híbrido que lo estoy dibujando, sp, y otro orbital híbrido sp, un PY no hibridado, un orbital PY no hibridado y un orbital PZ no hibridado. Listo, los oxígenos en sp2. ¿Cómo es sp2? Trigonal plano. Aquí lo podemos ver mejor primero. Este trigonal plano, 1, 2 y 3, con un orbital P perpendicular. De la misma forma, este puede ser trigonal plano, trigonal en el eje XY y en el eje Z perpendicular al sistema el otro orbital P no hibridado. ¿Cómo se producen los enlaces? El enlace carbono, su orbital sp con el orbital sp2 del oxígeno va a formar un enlace sigma y puedo usar en este caso, digamos, los orbitales py para hacer el primer enlace pi. Entonces acá hay un enlace sigma y un enlace pi. El sigma sería por los orbitales híbridos, en este caso un sp y un sp2, y el enlace pi doble sería por los orbitales py no hibridados. En este otro caso, el carbono hace un enlace sigma con este oxígeno, con los orbitales sp y sp2, el oxígeno, y el orbital no hibridado está en Z, en el eje Z. Por lo tanto, cuando se acerquen las cabezas de los orbitales pz, formarán un enlace pi en este sentido. Esta es la estructura tridimensional del dióxido de carbono. Pueden ver los modelos moleculares y cómo voy a yo representarla. Y se dan cuenta, esto es una línea. Estos serían 180 grados, lo principal. ¿Sí? Este carbono con este enlace deben estar a 180 grados. ¿Qué me fijo? Este par de electrones está saliendo y este está entrando. Entonces dibujo en grueso el par de electrones que sale y en línea punteada el par de electrones que entra. A este otro lado, como es trigonal plano, este está en el plano con este y con este, en el eje XY, los tres. He girado este átomo de oxígeno. Por lo tanto, este enlace, este par de electrones y este par de electrones, ahí está el trigonal plano, se mantienen sin ninguna representación en el espacio, porque está en el plano, en el plano y en el plano. El enlace PY y el enlace pi-PY y el enlace pi-PZ se pueden representar simplemente con líneas de doble enlace. Entonces, cuando les diga, dibuje la representación del dióxido de carbono en tu cuaderno, en tu hoja de examen, deberán dibujar esta molécula. ¿Sí? Les repito que deben respetar los 180 grados de la hibridación sp del carbono y los trigonales planos. Un oxígeno va a tener que estar en esta posición para que coincida su orbital PY con el orbital PY del carbono. Y el otro oxígeno va a tener que girar para que su orbital P libre esté en el eje PZ, lo que hace que estos tres estén en el eje XY en el eje Z perpendicular al eje XY esté el orbital P no hibridado. Esto permite hacer este enlace, que sería el sigma, y hacer en el eje Y el enlace pi correspondiente al doble enlace. Para este caso, les repito, los pares de electrones libres están en el plano. Y así podrían dibujar una molécula de dióxido de carbono. Veremos sus dudas. Ninguna. Acá ya hay alguna pregunta. Mel pregunta, volver a explicar cómo se tiene... ya, cómo saber si tiene doble o triple enlace en el dióxido de carbono. Sí, claro que sí. Gracias por la pregunta, Mel. Vamos a entonces volver a explicar un poquito este tema que es un poco más complejo.
Yo les digo dióxido de carbono. Estas son estructuras de Lewis que si no han avanzado, si no recuerdan de colegio, deberían recordar un poquito. De todas maneras, les explico en qué consiste. Tienen que buscar los electrones en la capa de valencia. Nosotros hemos hecho la configuración electrónica del carbono y el carbono tenía 6 electrones. 2 en el primer nivel con el que llenaba 1s2 y 4 en el segundo nivel, ¿verdad? 2s2, 2p2. Estos son los 2s2, 2p2, es decir, en el segundo nivel o capa de valencia, el carbono va a tener 4 electrones. Están en celeste, ¿sí? Si ustedes van al oxígeno, buscan su configuración electrónica y van a ver la del segundo nivel, tendrá, digamos, 1s2 y 2p4. ¿Eso qué significa? Que en el segundo nivel tiene 6 electrones. En una tabla de valencia también pueden ver los electrones totales de un átomo o también los electrones en la capa de valencia. Resumen, de la tabla periódica o de la configuración electrónica, yo puedo encontrar que el carbono tiene 4 electrones en azul en su capa de valencia y el oxígeno tiene 6 electrones en negro en su capa de valencia. Esos electrones son los que van a producir enlaces. Primera consideración, por si no recordaban las estructuras Lewis. Bien, entonces este electrón en celeste con este electrón en negro, el par de electrones es un enlace. De aquí en adelante un enlace para ustedes es un par de electrones. Así se produce un enlace. En este caso es un enlace covalente coordinado, covalente simple, perdón, en el cual comparten los electrones tanto el carbono como el oxígeno. Entonces este de acá, estos dos electrones, representaría este enlace. Estos otros dos electrones representarían este enlace. Por otra parte acá, los dos electrones representan un enlace y los otros dos electrones este último enlace. ¿A qué tiendo en estas estructuras de Lewis? A que cada átomo llegue a la ley del octeto, 8 electrones en su capa de valencia. Entonces el carbono va a tener 2, 4, 6 y 8. Estaría completo con sus 4 enlaces. ¿Sí? El oxígeno va a tener 2, 4, 6 y 8. Cumple la ley del octeto. Y este oxígeno va a tener 2, 4, 6 y 8. Aquí lo mismo, ¿verdad? Estos son 2 electrones. Puedo contar. 2, 4, 6, 8. El carbono está cumpliendo la ley del octeto. El oxígeno solo 2 enlaces. Tendría 2, 4, pero con sus pares de electrones libres serían 6 y 8 electrones. Al igual que este otro oxígeno, lo que me completa la estructura en Lewis cumpliendo la ley del octeto. Eso solamente para recordarles un conocimiento que ustedes ya lo deberían tener o de colegio o quizá del propedéutico. Bien, entonces la otra consideración es que este carbono tiene que hacer dos enlaces simples, dos enlaces sigma, ¿sí? Entonces alguien podría decir, este tiene doble enlace y es sp2. Sí, a este lado sí, pero a este otro lado tiene que hacer otro enlace pi. Si se fijan, este carbono por un lado tiene que hacer un enlace pi con este oxígeno y por otro lado tiene que hacer este otro enlace pi con este otro oxígeno. Es decir, requiere dos orbitales p no hibridados. ¿Qué estructura tridimensional o qué hibridación tiene dos orbitales p no hibridados? sp. Y es la única. ¿Por qué? Nuevamente, porque solo he hibridado un p y tengo p y pz no hibridados y libres. Entonces, por esa razón que yo estoy explicando, que en este caso el carbono hace un enlace sigma, que sería este carbono con el otro oxígeno hace un enlace sigma, que sería este carbono va a necesitar un orbital p para hacer el enlace pi con este oxígeno, este doble enlace, y otro orbital p para hacer el enlace pi con este oxígeno, este otro doble enlace. Es como el carbono necesita hacer dos enlaces pi, su hibridación va a ser sp. En otras palabras, necesita
el carbono, dos orbitales p no hibridados. Y luego es un tema de acomodar, ¿no? Entonces, si acomodo el eje, el orbital PY con este, que coincida, no puedo ya este oxígeno ponerlo también en PY. Debo girarlo para que coincida el orbital PZ con el orbital PZ del carbono. El PY a su izquierda hace el enlace pi y el PZ a su derecha hace el otro enlace pi. Esta es la forma de entender nuestra estructura tridimensional. Eh, Gracias a ti, Mel, por la pregunta. Espero haberla absuelto. Siempre prestos a cualquier duda que tengan. Si es necesario repetir, complementar algo, con todo gusto lo vamos a hacer, porque este es el espacio destinado a ustedes, ¿sí? No es bueno simplemente repetir lo que hay en la diapo. A mí lo que más me interesa, más que mi clase, es que pregunten, porque ahí ustedes aprovechan el espacio. Entonces, toda pregunta es bienvenida. Si tuvieran dudas, con toda confianza, escríbanlas en el chat. Bien, hemos hecho una de las estructuras, quizá la más compleja. Ya cuando dibujen en su examen, no se olviden, 180 grados, este sería enlace sigma, enlace sigma. ¿Cómo están los enlaces sigmas? A 180 grados. Entonces dibujan una línea, ¿sí? Carbono con enlace, su hibridación sp, con uno de los sp2 del oxígeno acá, y a 180 grados el enlace sigma del sp con uno de los orbitales híbridos sp2 como una línea. Esto en resumen, 180 grados. Los enlaces pi no se preocupan, aunque están, digamos, uno sí superpuesto, este podría escribirlo superpuesto, este debería escribirlo con orbitales, pero, digamos, olvida un poco esa situación y los enlaces pi para este caso se los dibuja simplemente como dobles enlaces. Y sí deben ver, si este oxígeno ha enlazado con PY, tendrá un orbital, un par de electrones que sale. Si se dan cuenta, este está saliendo del plano y este está entrando. Entonces representar eso. Sale y entra. Al otro lado, los tres están en el plano. Plano, plano y plano. Por lo tanto, no necesitan hacerlo ni más grueso ni más delgado. Este y este trigonal plano. Y el orbital del doble enlace está entrando y saliendo, es el PC. Entonces esta es la forma de representar el dióxido de carbono. Lo primero, con cualquier molécula, es reconocer sus enlaces. Eso lo pueden hacer si es que no se acuerdan de la estructura de la fórmula. Pueden hacerlo a partir de la estructura Lewis. Si es que ya conocen esta estructura, no les voy a pedir que hagan Lewis, pero es siempre bueno trabajar con esto, ¿no? Con la ley del octeto, ver que todos los electrones estén en conformidad con las normas para escribir moléculas. Pero si alguien, digamos, conociera el dióxido de carbono, que tiene carbono doble enlace oxígeno y doble enlace oxígeno, puede escribirlo directamente prescindiendo de la estructura Lewis. Una vez que tengan esta estructura, deberán reconocer la hibridación. El carbono es sp, el oxígeno sp2 y el oxígeno sp2. Lo tienen ahí en la estructura y podrán representarlo de esta manera. Otro ejemplo. Veremos sus preguntas antes de que expliquemos otro ejemplo. Ninguno. Bueno, vamos a más ejercicios. En este caso tenemos el 2-butino. But significa 4 átomos de carbono. Si recuerdan, butano o buteno, por ejemplo, es un prefijo que implica 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. El 2, si yo empiezo a numerar por la izquierda, carbono 1, 2, 3 y 4. En el carbono 2 hay un ino, es decir, un triple enlace. Entonces pueden escribir de esta forma, ¿sí? Carbono 1, 2, 3, 4. En el carbono 2 hay un ino. Y cuentan. Este carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Enlace triple y simple. Ya no necesita tener hidrógeno, ¿verdad?
Este carbono de acá tiene 1, 2, 3 y con este 4. Listo. Este carbono de acá tiene un enlace y con 3 enlaces a hidrógeno ya tienen sus 4 enlaces y lo propio este. Entonces siempre, por favor, cuenten el carbono con 4 enlaces. En este primer parcial, cuando ustedes le pongan 5 enlaces al carbono, significa primero que están violando la ley del octeto, ¿verdad? 5 enlaces significa 10 electrones en la capa de valencia, lo cual no existe. Entonces, si en este examen yo veo algún carbono con 5 enlaces, voy a poner 0. A partir del segundo parcial, cuando encuentre carbonos con 5 enlaces, ya voy a poner menos 10. Entonces, cuidado por favor con ese tipo de equivocaciones. Una forma sencilla de ubicarse en la nomenclatura es siempre contar que cada carbono tiene 4 enlaces. Es 4 enlaces siempre van a existir, aunque haga triple enlace, aunque haga doble o aunque haga enlace simple, a excepción de cuando veamos reactividad, que formemos carbocationes, digamos, y ahí es una forma inestable que rápidamente reacciona. Pero en una molécula estable, siempre todos los carbonos con 4 enlaces. Bien, luego paso a ver las hibridaciones. Carbono con triple enlace, es decir, necesita hacer un enlace sigma y dos enlaces pi. ¿Qué hibridación era para eso? La sp. Entonces, este carbono tendrá hibridación sp. Este carbono igual un enlace sigma y dos enlaces pi, por lo tanto su hibridación va a ser sp. Este carbono tiene un enlace simple y tres enlaces simples con hidrógeno. Como solo tiene enlaces simples, es sp3 y este carbono también es sp3. Vamos a lo tridimensional. Los dos sp, ¿qué geometría tienen? Lineal, es decir, de aquí a aquí 180 grados, una línea. De aquí a aquí 180 grados. Entonces, esta es la configuración lineal. Si se fijan, lineal, lineal. Entonces, este enlace simple está en la línea y a 180 grados de este otro orbital libre. Este enlace simple sería este de acá y está a 180 grados de este otro orbital híbrido sp. Esta es la clave. Una vez que he hecho lineal, aquí tengo un tetraedro, sp3ch3 como tetraedro, y aquí tengo otro tetraedro. Entonces ya tengo la idea de la configuración en el espacio. ¿Cómo lo dibujo? Carbono-carbono, el enlace sigma, y carbono-carbono, carbono-carbono, estos enlaces carbono-carbono y carbono, aquí este es carbono y este es carbono, ¿sí? Del CH3 y del CH3. Esos tienen que estar a 180 grados por la hibridación sp. ¿Sí? Bien, entonces 180 grados, 180 grados. Al igual que en el doble enlace, el enlace pi en el eje Y y el enlace pi en el eje Z se van a representar simplemente como dos enlaces. Ya saben que son pi y este es sigma. Pues ya tengo los tres enlaces y la geometría 180 grados y todo en el plano. Hasta ahí no hay problema. Llego al tetraedro. En este tetraedro de acá puedo dibujar uno en el plano y otro en el plano. Estos dos estarían en el plano. Entonces, si he dibujado dos en el plano, un hidrógeno va a salir y otro va a entrar. Entonces, necesito dibujar el CH3 como tetraedro. Este ya sé que está en el plano. Este enlace está en el plano. Y puedo dibujar hacia arriba, hacia abajo, donde quieran, un hidrógeno en el plano. Entonces, como tetraedro, tengo uno, dos en el plano y siempre van a representar uno que sale y otro que entre cuando dos estén ya en un plano. Al otro lado de la molécula, lo mismo, voy a representar este CH3, es decir, voy a dibujar este tetraedro. ¿Cómo puedo dibujarlo? Este en el plano y este en el plano. Entonces, este en el plano y en el plano. Uno va a estar saliendo, lo puedo representar así, y el otro va a estar entrando y lo puedo representar así. Entonces tienen dos sp en forma lineal y dos tetraedros
con 2 en el plano, uno que sale y uno que entra, 2 en el plano, uno que sale y otro que entra. Esta es una representación del butino ya para efectos de examen. Preguntas hasta acá. Bien, seguimos con ejemplo. Ácido acético. La pregunta para sus exámenes sería, dibuja el ácido acético en 3 dimensiones. O también puedo decirles, dibuja el ácido etanoico en 3 dimensiones. Lo primero que debe hacer el estudiante es, si quieren, escribir este como CH3 y recordar el COOH del ácido acético. Esto es nomenclatura. Entonces, trabajen su nomenclatura. Si yo digo así, ya no les voy a poner la fórmula, les voy a poner el nombre. Y ustedes escribir ácido acético. Ácido, ¿por qué? El COOH. Este es el COOH del ácido. Acético porque tiene 1 y 2 carbonos. Y entonces, ¿cómo es el COOH? Para que lo recuerden, será carbono, doble enlace oxígeno y OH. Esta es la estructura donde yo puedo ver los enlaces. Esto ya reconocen, sería un CH3 con su enlace a carbono. Listo. Luego, esta tablita ya pueden ustedes, si quieren sacar un screen, escribirla, imprimirla de su screen, para que vayan practicando. Esto es para que practiquen. ¿Sí? A la larga ya memorizan. ¿En qué consiste esta tablita? En que la hibridación sp3, primero el tipo de enlace es simple. Cuando solo tengan enlaces simples, van a tener hibridación sp3 y por lo tanto la estructura tridimensional será un tetraedro de 109,5 grados. Cuando tengan o encuentren enlaces dobles, la hibridación será sp2 y por lo tanto la estructura tridimensional será trigonal plana a 120 grados más un orbital P perpendicular, no hibridado. Cuando tengan o enlace triple o dos dobles enlaces, como en el caso del dióxido de carbono, la hibridación será sp y la estructura tridimensional será lineal a 180 grados. Entonces, con esta tablita ustedes pueden ubicarse fácilmente. Ejemplo, este carbono de acá tiene solo enlaces simples. Listo. ¿Qué hibridación tiene? sp3. Por lo tanto, ¿cómo será en el espacio? Un tetraedro. Este carbono de acá tiene enlace doble, un solo enlace doble. Entonces, enlace doble, ¿qué significa? Hibridación sp2 y por lo tanto trigonal plano más un orbital p no hibridado. Este carbono de acá. Este oxígeno de acá tiene un solo enlace doble. Enlace doble significa sp2. Escribo el sp2 y recuerdo que se tiene que ser trigonal plano. Finalmente, este oxígeno tiene solo enlaces simples. Enlace simple es sp3 y deberé dibujar el oxígeno como un tetraedro. Entonces, reconocer las hibridaciones, tanto sp2 como sp3, es la clave para dibujar en el espacio. Ya tengo las hibridaciones de todos los átomos de carbono y oxígeno en el ácido acético y por lo tanto paso a dibujar en 3 dimensiones. Un modelo molecular me va a mostrar más o menos esta la figura tridimensional. Si reconocen, trigonal plano, este átomo de carbono, trigonal plano. Como un tetraedro con CH3, un H, dos Hs, tres Hs. Y este oxígeno con este en el plano. Lo que no está acá son los pares de electrones, ¿verdad? Que también deben reconocer. ¿Por dónde podría partir? Por este carbono, que es este, y lo dibujo como trigonal plano. Un enlace del trigonal es con el oxígeno, este es enlace sigma. Otro enlace sp2 sería con este carbono, sp2, sp3, en este caso este. Y otro enlace sería con el oxígeno. Entonces, si reconocen, trigonal plano, trigonal plano. Así empiezan.
Es más simple empezar por un sp2. Ya tengo el carbono con su trigonal plano, un enlace carbono-oxígeno, otro enlace carbono-oxígeno y enlace carbono-carbono. Recuerden que en esta nomenclatura no se escribe en los vértices, siempre hay un carbono y aquí en este otro vértice hay otro carbono. Aquí estaría carbono, es este vértice, y carbono es este vértice terminal. Listo, ya tengo un carbono en sp2. Ahora debo ver este carbono en sp3. Entonces entiendo que este es un carbono. Para que sea sp3 tetraedro, voy a dibujar dos en el plano. Entonces de los tres hidrógenos que tengo, como tengo ya este enlace en el plano, del trigonal plano, uno de los hidrógenos lo dibujo en el plano. Ahí lo tiene. ¿Sí? Entonces para que sea tetraedro, fíjense, en el plano, en el plano. En el plano, hidrógeno, hidrógeno. Pues un hidrógeno lo deberé dibujar saliendo y otro entrando para que sea un tetraedro. Entonces dibujan uno que sale y uno que entra. Una línea un poquito más gruesa para el que sale y una línea punteada para el que entra. Estarían representando este y este. Entonces esto ya es más fácil. El tetraedro, siempre dos en el plano, uno que sale y otro que entra. El oxígeno también será o tendrá una hibridación sp3. Entonces puedo dibujar, perdón, primero vamos a hacer el oxígeno sp2. ¿Sí? Este oxígeno de acá. Ese oxígeno, ¿cómo lo hacemos? Si este está en el plano, este va a estar en el plano y en el plano. Entonces, en el plano, el sigma en el plano y en el plano. Todo este sistema es plano. Y el pi, ya saben, está superpuesto. Son los orbitales p que estarían superponiéndose al enlace sigma. Entonces ya tengo el otro oxígeno sp2 que he hecho. Lo único que he hecho es dibujarle sus pares de electrones en el plano para que sea trigonal plano. 1, 2, 3. Aquí deben medir 120 grados, 120 grados, 120 grados, para que sea trigonal plano su oxígeno. Lo mismo acá. En el carbono, 120, 120 y 120. Y lo único que nos falta es el otro oxígeno en sp3. Para eso puedo poner este y este en el plano. Si se fijan, en el plano y en el plano. En el plano y en el plano. ¿Y qué me falta para que sea un tetraedro? Pares de electrones. Entonces, un par de electrones estará saliendo y el otro entrando. Entonces es un sp3 tetraedro, dos en el plano, uno que sale y otro que entra. Este es un sp2 trigonal plano. 1, 2, 3 a 120 grados. Este es sp2 trigonal plano. 1, 2, 3, todos en el plano a 120 grados. Este es sp3, 2 en el plano, 2 en el plano, uno que sale y otro que entra. Y listo, ya tengo mi estructura en el examen de un ácido acético. Pues de esta forma deben ir construyendo ustedes cualquier molécula, un éster, una amina, una amida, un alcohol, un éter, ya solo reconociendo el tipo de hibridación, ya deberán aprender a dibujar tetraedros o trigonales planos o, como en el anterior caso del triple enlace, líneas planas. Esa es la clave para que puedan dibujar y reconocer estructuras tridimensionales de moléculas ahora que ya conocen los tres tipos de hibridación. Bien, no hay preguntas. Continuamos. Un último ejemplo, antes de avanzar ya a otro tema, sería el 2-butino, lo que esto ya lo hemos hecho, pero repasamos como ejercicio. Este carbono tiene un triple enlace, entonces significa triple enlace hibridación sp. Este carbono tiene un triple enlace, que significa triple enlace hibridación sp. Y aquí están un orbital p y otro orbital p no hibridado. Uno necesita más
que hacer dos enlaces pi. Este carbono tiene un enlace simple y tres enlaces simples con hidrógeno, es sp3. Lo mismo pasa con este y ya tengo el mapa. El mapa significa las hibridaciones. ¿Qué es lo que hago? Ya recuerdo que SP es lineal y que al extremo este va a ser un tetraedro y este va a ser un tetraedro. Por lo tanto, dibujo esta estructura lineal, ¿sí? Este es SP y este es SP. Deben estar a 180 grados. Para este carbono, este es SP y el otro SP debe estar a 180 grados. Entonces, esta es mi molécula de partida. Y escriben el doble y el doble y el triple enlace, así superpuesto, no hay problema con eso. Y luego van a dibujar este carbono, CH3. Este carbono pueden poner, si este está en el plano, uno más en el plano, entonces H. Si tengo dos en el plano, debe de dibujar uno que salga y otro que entre. Entonces CH3 como tetraedro. Dos en el plano, uno que sale y otro que entra. Lo mismo en otro lado. Si este está en el plano, coloco un hidrógeno en el plano. Si tengo dos en el plano, debe de dibujar uno que sale y otro que entra. Entonces un tetraedro con uno, dos en el plano, uno que sale y otro que entra. De esta forma, los ejercicios para que vayan representando diferentes moléculas en su examen. Preguntas hasta acá porque ya vamos a trabajar con un nuevo tema. No se olviden, por favor, los exámenes ya se vienen en este mes, a finales de este mes, o creo que a partir del 21 o algo así, ya están programados los primeros parciales. Normalmente nos fijan esta materia como uno de los primeros exámenes a rendir. Entonces, no dejen, vayan repasando todo, tienen todas las clases en el Classroom, tienen material de apoyo. Por favor, vayan trabajando con todos esos conceptos que ya se nos acercan los parciales. Bien, una vez conocida la estructura tridimensional, y esto vamos a repasar todavía la siguiente clase, es decir, vamos a volver a avanzar, pero ya quiero mostrarles lo que nos toca. Cuando ya conozco la estructura tridimensional, ya puedo ir entendiendo las interacciones o fuerzas entre diferentes moléculas. Entonces, acá, por ejemplo, se representan puentes de hidrógeno entre moléculas de agua. Entonces, ¿de dónde sale? Aunque no está dibujado, digamos, en esta animación, se darán cuenta que en rojo está representado el oxígeno y las dos esferitas son hidrógeno. Entonces tengo H2O, H2O, H2O. ¿Y cómo es que se producen puentes de hidrógeno? Aquí los pares de electrones de una molécula de agua van a interactuar con el hidrógeno de otra molécula de agua. Después ya vamos a explicar a detalle cómo es que se forman, ¿sí? Pero aquí se van a producir puentes de hidrógeno, una interacción entre moléculas, quizá una de las más importantes en bioquímica y también en química, que nos ayuda a explicar mucho del comportamiento, por ejemplo, del agua. Acá una molécula más grande, y esta molécula puede ser un azúcar, digamos una glucosa, y la glucosa también va a formar puentes de hidrógeno con moléculas de agua. Fíjense, estas moléculas chiquititas serían agua y esto sería un ciclo, ¿sí? Un ciclo hexano. Entonces ya en bioquímica deben empezar a ver las moléculas de esta forma. Es la forma más científica y más técnica para empezar a trabajar. En este caso con el tema de polaridad y con el de fuerzas intermoleculares. Vamos a mostrar un par de enlaces porque como es otro concepto todavía
no quiero cargarles, quiero cargarles con más información, quiero que dominen ya en esta semana todo lo que son hibridaciones SP3, SP2 y SP, y a la siguiente vamos a volver a repetir este concepto de polaridad. Cuando yo veo una molécula de hidrógeno, entiendo que el hidrógeno, su configuración es 1s1 y por tanto lo entiendo como una esfera con un electrón y otro hidrógeno 1s1 que sería otra esfera con otro electrón. Estos dos electrones producen un enlace y este sería hidrógeno molecular. ¿Sí? Podría representarse así como dos esferas con una zona en la que se está produciendo el enlace y aquí tendrían un par de electrones. Entonces esta es una estructura ya molecular del hidrógeno, partimos del más simple. Para hablar de polaridad, que es un nuevo concepto, les digo esto, voy a volver a repetir, solamente quiero dejarles un poco la idea para que la vayan trabajando. Y entonces, para hablar de polaridad van a requerir ustedes de unos valores que se denominan electronegatividad, que es propia de cada átomo. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones hacia su núcleo. ¿Sí? Entonces, entendiendo esa capacidad que tiene un átomo de atraer electrones hacia su núcleo, podemos ir a una tablita con la escala de Pauling que les vamos a mostrar enseguida y encontrar valores de electronegatividad para el núcleo o para el átomo de hidrógeno y para el otro átomo de hidrógeno. Entonces, si tengo la estructura tridimensional y conozco la fuerza de la electronegatividad de cada átomo, ya estoy en posibilidad de dibujar vectores. Este par de electrones va a ser atraído hacia el núcleo de este hidrógeno con esta fuerza. Esta es la magnitud de este vector, va a valer 2,1. Y este átomo de electrones va a atraer los mismos pares de electrones del enlace hacia su núcleo con una fuerza igual, pero en sentido contrario. Ya deben saber que en este caso, en suma vectorial, cuando hay dos fuerzas de igual magnitud que están contrapuestas en sentido, se anulan. Es como decir más 1 y menos 1, o como decir más 2,1 menos 2,1 es 0. Entonces, vamos a explicar eso, cuando los dos átomos tienen la misma fuerza, los electrones están al medio, no son ni para uno ni para otro. Es como si dos personas con la misma fuerza jalaran una silla. Uno jala a la derecha, otro a la izquierda, y como es la misma fuerza, la silla no se mueve a pesar de que estén haciendo fuerza. Esa falta de movimiento se traduce o se escribe con la letra griega mu, y el momento dipolar de este enlace, mu, sería igual a 0, y en este caso, como hay un solo enlace, el momento dipolar de la molécula sería 0, es decir, no hay polaridad. Esto solamente les estoy dejando como idea, voy a volver a explicar. ¿Sí? El hidrógeno, por lo tanto, sería una molécula no polar. Esta es la escala de Pauling, vamos a volver a mostrar en la siguiente clase. Son los valores de electronegatividad. En la siguiente clase, o si quieren en esta, ya podrían sacar un screen de pantalla para trabajar con estos, para que todos trabajemos con esta escala de Pauling y con estos valores de electronegatividad. Cuando no hay diferencia de electronegatividad entre dos átomos, como acá no hay diferencia, entonces cuando la diferencia de electronegatividad sea menor o igual a 0,4, digamos 0, puede ser 0,1, 0,2, 0,3, hasta 0,4, el tipo de enlace es no polar, covalente no polar. Cuando la diferencia de electronegatividad vaya de 0,5 a 1,7, estoy hablando de un enlace covalente polar. Y cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos, cualquiera de estos, sea mayor a 1,7, ya mi enlace será iónico. Entenderemos esto como última parte de la clase, que voy a repetirla, no se preocupen, solamente les estoy dando ideas. El agua, H2O, que
lo pueden escribir de esta forma o en forma lineal si quieren, como parte inicial, pero ya les recordarán que el oxígeno en el agua, como tiene solo enlaces simples, debe ser un tetraedro. ¿Sí? Bien, entonces para representar el agua deberán pensar en esta estructura molecular. Este es un tetraedro, dos enlaces con hidrógeno en el plano, un par de electrones que sale y otro par de electrones que entra. Si me fijo la electronegatividad, del oxígeno es 3,5 y de los hidrógenos 2,1. ¿Eso qué significa? Que aquí va a haber una diferencia de electronegatividad. El oxígeno, este par de electrones del enlace, lo va a jalar hacia su núcleo porque tiene más fuerza, es decir, más electronegatividad. Y tendría un vector de esta naturaleza. Con el otro oxígeno pasa lo mismo. Eh, Primero, cuando se produce este vector y los electrones están más cerca del oxígeno, se produce una distorsión de la nube de electrones del enlace. Mayor cantidad de electrones van a estar cerca al oxígeno, por lo tanto el oxígeno va a tener una carga negativa. Y como al hidrógeno le están quitando sus electrones, va a tener una carga positiva. Va a pasar lo mismo acá con el otro oxígeno. Este era electronegatividad 3,5, este 2,1, por lo tanto el oxígeno le quita electrones, se dibuja un vector. ¿Y cómo entiendo ese vector? Que los electrones están más cerca del núcleo del oxígeno que del hidrógeno. Por lo tanto, igual el oxígeno, por haber más electrones, se va a cargar delta menos y el hidrógeno delta más. Este ya es un enlace polar. Este es un enlace polar. Polar significa o viene de polos. Aquí hay dos polos, uno positivo y uno negativo. En este enlace hay dos polos, uno positivo y uno negativo. En el caso del oxígeno deben considerar también dos vectores, que serían los pares de electrones que ejercen un momento dipolar hacia afuera de los pares, y luego sumar los vectores. Este vector con este vector me va a dar una resultante acá. Este vector con este vector me dará una resultante acá, y las resultantes pueden sumarse con este método. Este método es dibujo una línea paralela a este vector y dibujo una línea paralela a este vector, y donde se encuentren las líneas me da la resultante vectorial. Hace un momento les decía que acá entra esta física, ¿verdad? Ahí se trabaja con los vectores. ¿Qué significa esta resultante? Que hacia este lado va a haber una gran carga negativa y hacia los oxígenos va a haber una carga positiva. Por lo tanto, no solo los enlaces oxígeno-hidrógeno y oxígeno-hidrógeno del agua van a ser polares, sino la molécula en sí. La molécula en sí va a ser una molécula polar con un oxígeno con carga negativa ubicada en esta zona y los hidrógenos con carga positiva. Esta idea, y ahí tienen el valor, ¿verdad? El valor μ0 era no polar. Cuando μ tiene un valor, va a ser polar. El valor está expresado en Debies. Mientras más grande el valor de μ, más polar una molécula. Y ahí ya vamos a ir trabajando. En este caso hemos visto cómo entender si el agua es polar o no polar, haciendo un análisis de los enlaces. Un concepto es polaridad de enlace, y sumando los vectores de los enlaces con los vectores de los pares libres, pares de electrones libres, para encontrar una resultante que sería la polaridad de la molécula. El agua es una molécula polar y va a disolver principalmente moléculas polares. Esa es una clave. Luego vamos a ir viendo la polaridad de otro tipo de moléculas. Entonces, para la siguiente clase, ya entender estructuras tridimensionales. Los hidrógenos son esferas, el oxígeno es un tetraedro. Sobre esa base, entender que existen valores de electronegatividad, que es la fuerza con la cual un átomo atrae electrones hacia su núcleo. Tenemos una tablita de valores de electronegatividad. Y entender esto, ¿no? Si la diferencia de electronegatividad entre dos átomos es menor o igual a 0,4, prácticamente no hay polaridad en el enlace.
Si la diferencia es de 0,5 a 1,7, el enlace es un covalente polar. Por ejemplo, acá 3,5 menos 2,1, ya vayan viendo 3,5 menos 2,1 a cuál de estas tres escalas pertenece. De hecho, pertenece al covalente polar. Y cuando existe mucha diferencia de electronegatividad, y hablamos de enlaces iónicos como el cloruro de sodio. ¿Sí? Vamos al cloro 3 y el sodio 0,9. Si restan 3 menos 0,9, por supuesto que va a ser mayor a 1,7 y ese es un enlace iónico. Un enlace carbono-hidrógeno, carbono 2,5, hidrógeno 2,1 va a estar en este rango, 0,4 la diferencia, va a ser no polar. Sin embargo, un enlace oxígeno-hidrógeno 3,5 como el del agua y el hidrógeno 2,1 va a estar en este rango, la diferencia, y va a ser un enlace covalente polar como en el caso de estos enlaces. ¿Sí? Finalmente, no solamente nos interesa el enlace. Aquí sabemos si este enlace es polar por su diferencia de electronegatividad y siempre va a ir hacia el más electronegativo el enlace polar, de manera que este sea delta menos y este delta más, igual en el otro caso, y al final habrá que hacer una suma vectorial para entender si la molécula, si todos los vectores de la molécula se suman, y hay algunos casos en los que se anulan. Ya vamos a ir viendo eso, ¿no? En este caso se suman y la molécula de agua sería una molécula polar con una polaridad de molécula de 1,9 Dx. Este concepto vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo su importancia. Con esto la polaridad vamos a poder predecir solubilidades, qué disuelve el agua, en qué se disuelve, qué no se disuelve en agua, y de ahí podemos ir trabajando cuáles son polares, cuáles son no polares, etcétera. Es un concepto bastante aplicable dentro de lo que es la química orgánica. Bien, si no hay preguntas, ya saben, pueden ir a un libro. En el libro ya hemos visto hibridación sp3, sp2 y sp. Y en un mismo libro de química orgánica pueden ver el tema de polaridad de enlaces y polaridad de moléculas. Y además empezar a leer lo que son fuerzas intermoleculares, que es lo que vamos a avanzar a continuación de la polaridad. Entonces tratamos de hacer algo más resumido en clase, pero si quieren algo más profundo pueden recurrir a un libro. Normalmente en exámenes preguntamos básicamente lo que vemos en clase, no más allá de eso, ¿no? No otros conceptos como, por ejemplo, no les hablo de los orbitales antienlazantes, cosas que están en los libros, pero que son un poquito más complicadas. Vamos a ver si no hay preguntas para cerrar la clase. Ninguna acá, ninguna acá.